¿Qué tal? Vamos a comenzar las clases de variable compleja. Vamos a empezar a definir lo que son los números complejos. Entonces, vamos a ponerle así, clase de variable compleja. Voy a ponerle aquí el nombre de la clase. Vamos a ponerle así, es clase de variable compleja. ¿Ok? Entonces vamos a escribir lo siguiente para definir lo que es un número complejo. ¿Sí? Y vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Un número complejo es una expresión de la forma, vamos a escribirlo aquí, z igual a x más y, donde x y la y son números reales y la i, de la que hemos hablado ya en la clase anterior, es un número tal que lo voy aquí a poner con otra letra. Tiene la siguiente propiedad: esa i, si yo la elevo al cuadrado, me va a quedar -1. ¿Ok? Es la manera en que vamos a definir. Y si lo multiplico consigo mismo, me va a quedar -1. ¿Ok? Entonces, al número x de mi número complejo que definí acá arriba, se le va a llamar parte real. Yo creo que voy a cambiar de color. Voy a mejor usar el azul, me gusta más el azul. ¿Sí? Entonces, el número x es llamado parte real de z. ¿Sí? También a veces se escribe así: x es igual a la parte real de z. ¿Sí? Y la y es la parte imaginaria. Es la parte imaginaria. Esto es lo que les comentaba, los que les comentaba. También a veces se escribe así: y es igual a im, o sea, parte imaginaria del número z. ¿Sí? Entonces son dos maneras de escribir la parte real, ¿sí? O la parte imaginaria. ¿Ok? Es lo que les comentaba la clase anterior. Ese y es el número que va acompañando siempre a la i que
se inventó Euler, el matemático Euler, ¿ok? Bueno, pues al conjunto de todos estos números zetas que tienen una parte real y una parte imaginaria, pues se les denota a todo este conjunto con la letra C. Entonces, nosotros vamos a denotar al conjunto de los números complejos con la letra C. Entonces vamos a escribirlo así. Al conjunto de todos los números complejos se denota con la letra C. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedades tienen estos números? ¿Qué propiedades van a tener estos números x y x más y? ¿Sí? Entonces, nuevamente, recordemos, los números complejos z se van a poder escribir como una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué propiedades van a tener estos números? Estos números z en general, pues vamos a escribir algunas propiedades de ellos. Entonces, escribamos propiedades. Propiedades de estos números complejos. Vamos a ver qué propiedades tienen. Vamos a enunciar la primera, ¿sí? Y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a llamarle esta propiedad de igualdad. ¿En qué consiste esta propiedad? Me dice lo siguiente. Si yo tengo dos números complejos iguales, vamos a suponer que yo sé que dos números complejos son iguales, ¿sí? Z1 y Z2 son dos números complejos que son iguales. Vamos a decir que estos dos números complejos son iguales si y solo si, ¿sí? Si la parte real del primer número es igual a la parte real del segundo número. Pero no solamente esto, también es importante que la parte imaginaria de uno sea igual a la parte imaginaria del otro. ¿Ok? Entonces, tanto la x como y deben de ser iguales para que yo diga que dos números complejos son iguales. Si solamente la parte real son iguales, pero la parte compleja no lo es, estamos hablando de dos números complejos diferentes. ¿Ok? Listo. Segunda propiedad. Vamos a llamarle, ¿sí? Vamos a tener la siguiente propiedad. Si z yo sé que pertenece a los números reales, a los que ya conocemos, esto va a pasar si y solo si, pues si la parte imaginaria es igual a 0. Si yo tengo que esta que parece, esta parte y es igual a 0, pues me va a quedar z igual a x. Por lo tanto, ¿sí? Pues el z va a ser un número completamente real, va a pertenecer a los reales. Entonces, esto va a pasar si y solo si la parte imaginaria de z es igual a 0. ¿Sí? Ok. Sigamos. Tercera propiedad. ¿Sí? Si la parte real de z, que es la x de la que estamos hablando, es igual a 0, ¿sí? Entonces a la z es llamado
imaginario puro. Es decir, si me regreso aquí y observo que esta x vale 0, entonces me va a quedar z igual a y, no va a existir parte real y va a ser, solamente va a existir la parte imaginaria. Entonces en ese caso voy a decir que tengo un número complejo imaginario puro. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos, a enunciar aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, uno. Vamos ¿con qué color lo pongo? Vamos a poner este color, que sea un color verde, para hacer los ejemplos. ¿Sí? 2i. 2i, pues vean, este es un imaginario puro. Es un número imaginario puro. ¿Sí? Si yo solamente tengo el ejemplo de que z es igual a 3 nada más, pues este número es real. Es real porque no tiene parte imaginaria. ¿Sí? 3, puedo tener el ejemplo z igual a 4pi, no tiene parte imaginaria, pues voy a decir que este es real. ¿Sí? Entonces, pues así voy formando números complejos. Un número que tiene parte real y parte imaginaria podría ser el siguiente: z igual a 4 más 3i. ¿Sí? La parte real, voy a ponerlo así, la parte real de z es igual a 4 y la parte imaginaria de ese número z es igual a 3, el coeficiente de la i. Cuando uno dice parte imaginaria, solamente se refiere uno al coeficiente, no al 3i, solamente al 3. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de la parte imaginaria, nos estamos refiriendo solamente al coeficiente de la i, sin incluir la i. ¿Ok? Recuerden, la parte imaginaria es la que está acompañando a la i. Yo puedo tener, por ejemplo, el mismo ejemplo, pero intercambiados de posición, 3i más 4. ¿Sí? Aquí sigue siendo la parte real de z, sigue siendo el 4, y la parte imaginaria sigue siendo 3. Es decir, la parte imaginaria es la que va a estar acompañando a la i, no es la que esté primero en la posición de este término de la suma. ¿Ok? Entonces, así podemos tener infinidad de ejemplos, ¿sí? Con los cuales ya podemos empezar a jugar. Entonces, cualquier número complejo como este, que aparece aquí, pues es un número que tiene tanto parte real como parte imaginaria, igual que el ejemplo 4 que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, vean, aquí ya estamos poniendo algunas propiedades. Otras propiedades que pueden ser son las operaciones que podemos hacer con estos números complejos. Veamos, por ejemplo, las siguientes operaciones. Vamos a hacer esta definición. Ahí. Vamos a poner definición. ¿Ok? Y vamos a ponerle entre paréntesis operaciones. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer con estos números complejos? ¿Sí? Pues vamos a ver lo siguiente. Sean
sé a veces ni qué poner. Como que todavía no me pongo de acuerdo en qué colores utilizar. Voy a poner mejor así con negro los títulos. Voy a poner aquí una definición. Y voy a poner entre paréntesis cómo voy a definir las operaciones. Ok, ahora sí voy a poner el azul. Me gusta más el azul para escribir más. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Sea, ¿sí?, Z1 igual a X1 más Y1 y. O sea, tengo un número complejo cuya parte real es X1 y su parte imaginaria es Y1. Tengo otro número complejo Z2 cuya parte real va a ser X2 y su parte imaginaria va a ser Y2. ¿Ok? Vamos a definir esta operación que va a ser la suma. Entonces vamos a definir la suma. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a definir? De la siguiente manera. Si yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2, la suma va a ser lo siguiente. Vean, ustedes, o en matemáticas, uno puede definir como uno desee la suma o las multiplicaciones o las operaciones que queramos. Nosotros podemos imponer esas reglas, los matemáticos las imponen, pero una vez que uno define la manera en que vamos a hacer operaciones, pues se deben de cumplir ciertas propiedades y no debemos caer en contradicciones. Si llegamos a caer en una contradicción, esto significa que la manera en que estamos definiendo la suma o la multiplicación no es la manera correcta, ¿sí? En este caso, quienes empezaron a trabajar con los números complejos dijeron, bueno, ¿cómo voy a sumar dos números complejos? Pues voy a sumar las partes reales y las partes imaginarias. Es decir, la suma de Z1 con Z2 va a ser, ¿sí?, voy a sumar las partes reales y esa va a ser la parte real de mi número complejo, de mi nuevo número complejo. Y la parte imaginaria de la suma, pues va a ser la suma de las partes imaginarias. Si ven ahí, la parte real es la suma de x1 más x2 y ese va a ser, ¿sí?, un nuevo número complejo, z, que es la suma de z1 más z2. Su parte real es x1 más x2 y su parte imaginaria es y1 más y2. Bien, yo pude haber definido que la suma fuera x1 más y más y2, ¿no? Y que la parte imaginaria sea y1 más x2, ¿sí? Sin embargo, hacer esa definición podría implicar más adelante algunas contradicciones y pues nos diría que no es la manera adecuada de definir la suma, ¿ok? Entonces, esta es la manera en que lo vamos a definir. Vamos a ir a la segunda operación, que va a ser el producto de dos números complejos. Y vamos a decir lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el producto de Z1 por el Z2? ¿Sí? O sea, X1 más Y1i multiplicado por X2 más Y2i. Pues vean, si nosotros vemos a la X1 Y1i como un binomio, entonces tengo el producto de dos binomios y pues a mí la manera en que me hicieron lo más lógico a seguir es pues todos contra todos, si se acuerdan de esta operación sencilla. Entonces aquí, de igual manera, ¿cómo voy a hacer el producto de dos números complejos? Multiplicando todos contra todos, pero respetando, ¿sí?, la operación que ya conocemos y la básica de la variable compleja. Si yo multiplico i por i, me debe de quedar, ¿sí?, un menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a hacer las operaciones, me quedaría lo siguiente. Sería x1 por x2, después x1 por la y2
Y2i, ¿sí? Y después la Y1 con la X2 y me quedaría la Y. Y por último, yo creo que la voy a poner más abajo para que voy a borrar esta aquí y lo voy a hacer más abajo para no dejarlo incompleto. Lo voy a poner aquí. Entonces vuelvo a repetir las operaciones. Sería x1 por x2 más x1 por y2i más x2 por y1i. Y la siguiente operación sería esta. La voy a especificar. Pero recuerden, esto cada vez lo voy a ir haciendo menos, ¿sí? Pero ahorita como vamos empezando, ¿sí? No hacernos bolas, ¿sí? Sería y2 por la i. ¿Qué es i por i? Menos 1. Entonces nos va a ir quedando lo siguiente. x1 por x2 más x1 por y2. Y que no se nos olvide la i. Y aquí me quedaría i por i, me quedaría menos y1 por y2. ¿Ok? Voy a agrupar todos aquellos que tienen i y todos aquellos que no tienen i. Los que no tienen i me quedaría x1 por x2 menos y1 por y2. Este con este de aquí. Y los que son imaginarios serían este con este. Me quedaría x1 y2i más x2 y2 1i. Voy a sacar el i como factor común en el último paréntesis. Me quedaría así. Así, sacando como factor común la i. Entonces vean, este es un nuevo número complejo que le puedo llamar z. Y que es el producto de z1 por z2. ¿Ok? ¿Cuál es la parte real de este z? Sería todo este término que aparece aquí. ¿Cuál es la parte imaginaria? El segundo paréntesis. Solamente el segundo paréntesis. Recuerden que no se incluye la i. La parte imaginaria de z sería el segundo paréntesis que aparece ahí. Estas dos son las dos operaciones que vamos a manejar con mucha frecuencia. La suma. ¿Cómo hago la suma de dos números complejos? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y en el producto, pues hacer todos contra todos y agrupar la parte real, las partes reales y las partes imaginarias. Y pues cada una de estas partes corresponderá a la parte real de este nuevo número y el otro sería la parte imaginaria de este nuevo número. ¿Ok? Vean, esto es cuando tenemos una forma muy explícita de un número complejo. La parte explícita es que z1 sea igual a x1 más y1i. ¿Ok? Bueno, ahora supongamos que ya tenemos nuevos números y sabemos cómo sumarlos. ¿Sí? Pues ya podemos incluso hacer álgebra con ellos, como el álgebra de Baldor que nos enseñaron. Y podemos hacer operaciones como la siguiente, por ejemplo, más operaciones, puedo poner así, más operaciones. Podría ser lo siguiente: si yo tengo dos números complejos, puedo escribir para todo z1, z2, este simbolito que aparece aquí. En matemáticas se le conoce como para todo z1, z2. ¿Esto qué quiere decir? Para cualquier forma que tenga z1 o z2, ¿sí? Para cualquiera de estos números que yo sé que son complejos, que pertenecen al conjunto de los números complejos, ¿sí? Yo puedo hacer la siguiente operación. Si yo sumo estos dos números complejos como me enseñaron, como ya lo vimos, y eso lo elevo al cuadrado,
pues ya sabemos cómo hacer esta operación. Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Si en lugar de tener más yo tengo menos, pues recuerden que aquí se cambia el más por el menos. ¿Ok? Entonces estos signos, ¿sí?, se van correspondiendo uno con el otro. Si en el primero tomo el signo más, aquí tomo el signo más, pues acá también tengo que tomar el signo más. ¿Ok? ¿Y qué otro tipo de operaciones puedo tener? Pues también para todo Z1 y Z2 que pertenece a los complejos, pues puedo hacer esta operación, esta diferencia, ¿sí? Si la recuerdan, hoy no se distingue bien, vamos a escribirlo otra vez. Z1 menos Z2, y esto lo multiplico por la suma de ellos dos, pues es una diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan? Z1 al cuadrado menos Z2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean que aquí ya estoy metiendo incluso el álgebra, cómo elevar al cuadrado la suma de dos números complejos. ¿Ok? Y así como eso, pues puedo hacer muchas operaciones. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ejemplos. ¿Sí? Entonces voy a escribirlos con el verde para que me señale que son ejemplos. Vamos a seguir poniendo ejemplos. Por ejemplo, tengo el primer ejemplo que me dice, a ver, suma este número complejo. 2 más 3i, 4 más 7 más 7i. Perdón, es una suma, aquí me faltó poner la suma. 4 más 7i. ¿Cuál es el resultado? Pues sumo parte real con parte real. 2 más 4 sería 6. Y 3 más 7 sería 10i. ¿Ok? Entonces el resultado de esta suma me da, la parte real es 6 y la parte imaginaria es 10. ¿Ok? ¿Qué pasa si en lugar de sumarlos los multiplico? Entonces sería un segundo ejercicio. Vean, aquí es muy importante practicar y ustedes se pueden inventar los números complejos que quieran y empezar a hacer operaciones con ellos. Es muy importante que hagan ejercicios principalmente cuando haces multiplicaciones para que se acostumbren a hacer la operación de i por i y siempre no olvidarnos ponerle menos 1. Es muy fácil brincarnos ese paso fundamental. Entonces, si ahora los multiplico me quedaría esto que tengo aquí y me quedaría todos contra todos, 2 por 4, 8, 2 por 7i, pues me quedaría 14i, 3i por 4 me quedaría 12i, y después 3i por 7i, ¿sí? Voy a ponerlo otra vez por última vez, 3i por 7i, voy a empezar a simplificar, ¿sí? Aquí me quedaría 8 y 14 más 12i, 14i más 12i, ¿sí? 14 manzanas más 12 manzanas, pues me quedarían 26 manzanas, 26i. Ahora la siguiente operación es 7 por 3, 21, pero i por i es menos 1, entonces me quedaría menos 21. ¿Sí? Simplificamos 8 menos 21, me quedaría menos 13, ¿sí? Más 26i. Ese es el resultado que quedaría, ¿sí? Es importante, por favor, que sigan las notas, que es la primera nota que aparece en su curso en línea, ¿sí? Para que vayan haciendo ejercicios y repitiendo los ejercicios. Si ustedes
repiten el ejercicio sin ver la libreta y por ahí existe, pues resulta que no lo pueden resolver, quiere decir que no han entendido el tema por completamente. Entonces, estudiar consiste en ir, checar la libreta y decir, ah, sí, me equivoqué aquí. Y repetir el ejercicio. Una vez que ustedes repiten el ejercicio sin ver la libreta, quiere decir que han entendido bien el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar la siguiente operación, que es 2 más 3i. Este número complejo lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, es como si multiplicara consigo mismo el 2 más 3i. ¿Sí? O sea, en lugar de tener este número, yo tengo otra vez el 2 más 3i. ¿Sí? Y lo podemos hacer como me enseñaron. ¿Sí? Como me enseñaron, pues es el cuadrado del primero, es 4, más 2 veces el primero por el segundo, más, ¿sí?, el segundo elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a simplificar operaciones. Aquí me quedaría 4 por 3, 12i. Y luego aquí 3i al cuadrado. Nuevamente tengo que multiplicar el i por el i. Me queda un menos 1. 3 al cuadrado es 9, entonces me quedaría menos 9. ¿Cuál es el resultado de esto? 4 menos 9 serían menos 5 más 12i. ¿Ok? Y así puedo hacer muchísimos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer el último. ¿Sí? Un poquito más complicado. Vamos a elevar este al cubo. Este número complejo. El mismo número complejo. 2 más 3i al cubo. Bueno, vamos a hacer 2 más. Y ahorita voy a decir por qué. Bueno, me voy a cambiar más bien y ya nomás hacemos uno. Para incluir un signo menos por ahí. Para hacernos todavía más pelotas. ¿Sí? Pero, pues la práctica nos va a hacer al maestro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reglita de elevar al cubo? Pues sería el cubo del primero, ¿sí? El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, pero el segundo es menos 2i, ¿sí? Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, ¿sí? Más el cubo del segundo. Vamos simplificando. 5 por 5, 25. Por 5 serían 125.